Hola amigos. ¿Estás listo para un episodio increíble? Toma un café y únete a nuestro vídeo para escuchar nuestra serie que nos mantiene pegados a las pantallas con cada escena. Por cierto, no olvidemos darle me gusta a nuestro vídeo y suscribirnos. Nare le dijo a Sadakat, ¿qué clase de madre eres? Te odio. Zain también está muy enojado porque Ofkan desistió del divorcio. Se puso la pistola en la frente. Intentó calmar a Zain. Nare le quitó el arma a uno de los hombres y se disparó. Tanto Ofkan como Zain gritaron Nare. Mientras Cian abrazaba a Nare y se la llevaba, Zain le puso el arma en la frente. Llamó a Cian. ¿Está Nare viva? Estaba dispuesto a suicidarse si no estuviera vivo. Sin embargo, cuando supo que Nare estaba vivo, bajó el arma. La policía arrestó a Zain. Cian y Kaya se llevaron a Nare en ambulancia. En el hospital, la noticia llegó a Alia, quien estaba cuidando a Fikrille. Porque Nare ha llegado. Alia entró al quirófano con Nare. Sacó a Fidan Zain de la comisaría. Él preguntó dónde estaba Nare. Partieron hacia el hospital con Fidan. En cuanto a Sadakat, su presión arterial ha bajado. Cian y Kaya están muy enojados con la señora Sadakat. Él preguntó, ¿cómo le hiciste esto a Nare? Si Sadakat se divorcia, irá con el perro de Zain, dijo. Él dijo, déjalo ir a la tumba de la roca, ¿de acuerdo? Cian dijo, lo estás tomando del lado de Zain, pero ¿serás capaz de tomarlo de la tumba? Cuando Ofkan llegó al hospital, la situación se complicó. Luego vino Zain. Hubo una explosión de ira. Cian silenció a todos en esta pelea. Nare está luchando con su vida y ustedes están actuando como payasos, dijo. Cuando Nare salió de la cirugía, todos fueron al médico. El médico dijo que la única manera de que Nare sobreviviera era con un trasplante de hígado. Cian le preguntó al médico cuánto tiempo teníamos. El médico dijo que necesita una operación mañana. Nare dijo, quiero que todos estén en la sala de reuniones. Zain fue a ver a Nare. Zerrin quería consolar a Kaya. Mientras tanto, Demir se puso muy celoso cuando los vio. Cuando Zain miró a Nare, la miró con lástima en su corazón. Umu también habló con Muzaffer. Se entera de la situación de Nare. Deseó que Fikrille Sadakat se recuperara pronto. Pero Sadakat ni siquiera lo miró a la cara. Sadakat llegó a la sala de reuniones y dijo que no quería ver a Zain y Zerrin. Alia, necesitamos a todos ahora mismo. Alia dijo que el tipo de sangre de Nare es B. Zain dijo que el tipo de sangre de su madre era B. Lealtad, no entregará su hígado, ni siquiera sus pecados, dijo. Kadir dijo que mi tipo de sangre es B. Todos se volvieron hacia él con expresiones de agradecimiento. Se realizarán las siguientes pruebas y si son compatibles se realizará el trasplante. Alia dijo que las funciones hepáticas de Kadir eran normales. ¿Qué pasa si Cian no puede aguantar hasta mañana?, dijo. Alia dijo que no lo hicieras. No podemos estar sin él y él no puede estar sin nosotros. Alia dijo que en estos casos se pierde mucha sangre, pero Nare aguantó. Vivirá, añadió. La señora Sadakat leyó el Corán y oró por Nare. En ese momento entró Cian. Él dijo amén a su oración. Él dijo que oráramos por nuestros errores. Sadakat dijo, hice todo por él. Cian dijo que te disculparás con Nare. Si ella vive, consentirás su divorcio. Él dijo, no se lo darás a Ofkan. Prometió lealtad. Él dijo, mientras Nare mejore, permitiré el divorcio, lo prometo. Mientras Denith jugaba a la pelota con su madre, Cian los observaba. Pero Denith, nadie juega conmigo. Todo el mundo piensa en mi tía Nare, nadie juega. Cuando Cian escuchó esto, inmediatamente jugó un juego con él. Por otra parte, preparó mucha comida para Yoemem Kadir. Sin embargo, Alia se acercó a ella y le dijo que no debía comer a partir de ahora. Alia fue a ver a su madre. Él lo comprobó. Luego le preguntó por qué fue a la cárcel. Fikrille respondió, un viejo amigo. Ekmel también habló con Alice. Alice está muy distraído por lo que dijo Fikrille. Ekmel preguntó, ¿por qué estás tan tranquilo?, preguntó por Alice Nare. Ekmel respondió, espero que muera. Llegó el abogado de Alice. Ella le dijo que tenía una mujer a quien purificar. Él dio toda la información sobre Fikrille. Zain y Kaya esperaron a que Nare despertara. Fidan Zain llamó. Pero nunca podrá alcanzarlo. Fidan está muy enojado por Nare. Dijo que traería a Zain del hospital. Zerrin dijo, iré a buscarlo. Y añadió, ¿me escuchan?
Mientras Fian estaba en su habitación, Alia se acercó a él con sopa. Fian, te preparé una sopa de problemas. Bebí un tazón y me sentí bien. Quizás sea bueno para ti también, dijo. Ferrin llegó al hospital. Él vino a Zain. Mi madre estaba llamando y tú no respondías. Él dijo, no me iré de aquí. Fian estaba muy asustado por Nare. Fian preguntó, ¿no es esta cirugía riesgosa para ambos? Alia dijo que toda cirugía es riesgosa. Luego consoló a Fian. Él dijo que no nos preocupáramos. Fian preguntó por su madre. Alia dijo que su madre se enfermó por la medicina. Ferrin les trajo té y tostadas para comer. Para Zain y Kaya. Cuando llegó el hierro, se enojó mucho. Pakais llegó a Kadir. Te aprecio mucho, dijo. Kadir Nare se estaba suicidando. Él respondió, frente al juzgado. Pakais dijo que Kadir Zain no te mirará. ¿Todavía lo amas? Él preguntó. Kadir se sintió mal. Demir trajo a Ferrin a casa. Ella tuvo un ataque de celos. Ferrin Sevin dice que Kaya se está derritiendo y terminando. Parecía que iba a caer en su boca de hierro. Ferrin dijo que tu venganza está funcionando perfectamente. Luego Demir fue a ver a su padre y le dijo que no trabajara con Fian. Fue al cuarto de hierro. Se dio cuenta de que había empezado a amar a Ferrin. Sintió que había traicionado su amor. Dijo que la fiebre de Kadir había aumentado. Por otro lado, Nare cayó enfermo. Dijo mi madre halcón. Dijo que su tipo de sangre es compatible. Corrió hacia su madre. Él dijo, mamá, tu tipo de sangre coincide, dame tu hígado. Quería matar a mi hijo. Él dijo, ¿voy a salvar a su hija? Dijo que si mi padre me escucha me disparará. La lealtad ha llegado a la mansión. Quería asumir la responsabilidad de este asunto. Fidan preguntó por qué viniste. ¿No dijiste ayer, deja de preocuparte? Me despediste. ¿Por qué no ruges ahora? Eres como un ratón con la cola atrapada, dijo. Sadakat dijo que tienes razón. Cuando tienes un hijo el resto son solo detalles. Él dijo, mi cuello es más delgado que un cabello frente a ti. Me hiciste sufrir mucho, Sadakat, dijo. Él dijo, nunca vimos la luz del día por tu culpa. Sadakat mi hija es inocente y ahora se está muriendo. Él dijo, por el amor de Dios, ayúdame. Él dijo, vine a rogarte. Se arrojó a los pies de Sadakat Fidan y dijo, salva a mi hija. Te lo ruego, ayuda a mi hija. Fidan dijo, no tengo un hígado para darle a tu hija. Él dijo, no daré mis pecados, y mucho menos mi hígado. La madre de Zain dijo, no hagas eso. Mientras Fian intentaba sacar a su madre de la mansión, Zain le dijo a su madre que si no la salvaba, me suicidaría. Mientras tanto, llegó la noticia de que Nare había sido llevado a cirugía. Fian preguntó quién se lo dio. Ella respondió, Alia Ofkan. El halcón fue casi destruido. Ferrin apoyó a su hermano. Cuando Fikrille va al hospital, hay hombres persiguiéndola. Él se movió para matarla. Pedí tanta lealtad. Dijo que no renunciaría a su pecado. Alia y Fian vienen al café y toman té. La mía es casi como una sombra. La mía llegó a Alia y Fian. Él dijo que te mejores pronto. Fian dijo salgamos de aquí. Por otra parte, se tomaron medidas para llevar a cabo el plan de matar a Fikrille. Mientras tanto, su tío se fijó en Fikrille. Lo salvó inmediatamente. Luego me llevó al hospital. Mientras Fikrille estaba en el hospital, llegó Sadakat. Dijo que te mejores pronto con media boca. Hassan, no soy un extraño. Él dijo, soy el hermano de la señora Sadakat. Fikrille dijo, te debo mi vida, gracias. Se dio cuenta de que Alice quería matarlo. El hombre llamado Alice. La mujer tuvo suerte, dijo. La vida de Nare fue salvada. Pero las noticias no son buenas para Ofkan. Él vino a Fidan Zain. Él dijo, mira, Dios tampoco lo quiere. Zain lo ahuyentó, diciéndole, vete, vete. Mientras Ferrin estaba en el hospital, Demir llegó y le dijo, vámonos. Ferrin se enojó. Dijo, si Demir hubiera muerto, tu hermano también se habría salvado. Nare abrió los ojos. Todos respiraron aliviados. Zain quedó abandonado en medio de sus gritos silenciosos. Alia fue a ver a su madre. Fikrille quería reunirse con alguien de la prisión. Alia colgó cuando lo escuchó. Fikrille quería hablar con Fian. Ella dijo que nunca debió haber abandonado a su hija. Podría haber muerto en ese accidente hoy.
Estoy enfermo y quería decírtelo mientras haya tiempo. Quería confiártelo, dijo. Salió de la habitación. Alia preguntó de qué hablaron. Fian preguntó sobre nuestro matrimonio falso. Cuando Alia permaneció en silencio, Fian preguntó, ¿no sientes curiosidad por mi respuesta? Nos contaste nuestra situación. Dijiste hasta que el mar crezca. ¿Podría ser de otra manera?, añadió. Alia dijo que Nare entró en la habitación. Ahora se preguntará quién es el donante. Ahora todo será más difícil. Sentí pena por Alia Nare. Sentí pena por el halcón. Ahora siento pena por Ozcan. Fian dijo, ¿no hay posibilidad de recuperación? Alia respondió que podría estar paralizada. Fian fue a su habitación. Él estaba dormido. Alia se cubrió. La observó durante un rato. Luego salió de la habitación. Alia vio a Denise jugando con Fikrille en el jardín. Inmediatamente fue a la habitación de su madre e hizo algunas investigaciones. Luego salió. Conoció a Fian. Fueron juntos al hospital. Alia le dijo a Nare, me alegro de verte bien. ¿Cómo lo dijo Nare Sain? Me preguntó si me habían hecho un trasplante de hígado. Él dijo que sí. También dijo que Sain estaba bien. Cuando Nare salió a la habitación, Sain la observó en secreto. Alia lo vio. Encontró la fotografía de Alice en el bolso de Fikrillean. La mía va después del misterio que dejó Bur. Se cayó de la silla mientras intentaba subirse a ella y abrir las puertas del armario. Alia llamó a su madre. Pero no llegó. Fikrille fue a prisión. Para ver a Alice. La primera frase de Fikrille fuiste tú. Tú causaste el accidente. Intentaste matarme para que no hablara. Mientras Alia y Fikrille hablaban con Alice, Fian también llegó. Parece que Alice está a punto de dar su último aliento. ¿Cuál crees que fue la escena más impactante de este episodio? Vamos, escribe en los comentarios, discutamos juntos. Espero volver a hablar juntos en el próximo episodio. Adiós, quédate con la serie.